Bueno amigos, a petición de un compañero aquí del Facebook que me dice que pues realizar un video acerca de cómo hacer mediciones en AC referente a varios tipos de multímetros, ¿verdad? Entonces aquí les voy a poner en consideración este pequeño introducción a la medición de voltajes en AC o medición de voltajes de corriente alterna. Para auxiliarnos aquí tenemos un generador de audio que tiene las características de generar un voltaje de onda senoidal, que es la que se asemeja mucho a nuestra onda senoidal que tenemos en la AC del tomacorriente. Tomacorriente, estamos hablando de este. Entonces de aquí, de este tomacorriente, sale un voltaje de AC en una forma de onda de este tipo. La única situación es de que en el tomacorriente nos salen 120 volts medidos en RMS. En la medición de RMS ocupamos un voltímetro. Aquí tenemos un voltímetro para medir el RMS. Aquí tenemos otro voltímetro para medir en RMS. Y aquí tenemos otro de bulbos para medir en RMS. Tenemos un generador que nos está dando una frecuencia de 60 ciclos. Si la ubicamos, aquí está nuestra frecuencia. Aquí está aproximadamente más o menos 60 ciclos. Esa es la frecuencia que tenemos también en un tomacorriente. La única diferencia es nuestro voltaje RMS. Nuestro voltaje RMS que tenemos en el tomacorriente es de 120 volts. Pero en este generador lo estamos proporcionando con 10 voltios. 10.1 nos está marcando. Para medir esa frecuencia también tenemos un voltaje de pico a pico. Nuestro voltaje de pico a pico es de 27.8 volts. Entonces, dependiendo las características de nuestro multímetro, es lo que vamos a poder medir. En este multímetro digital, aquí medimos el voltaje en AC a 60 ciclos, nos aparecen 10.05 voltios en AC. Este es nuestro lector en una medida digital, pero también tiene la característica de medir análogamente. Cada línea que está marcando aproximadamente son 2.5 voltios. Entonces interpretamos el análogo de este multímetro y nos dice que hay 10 voltios. Multiplicamos 2.5 por 4 medidas, 4 rayitas, 0 no cuenta, sería 1, 2, 3, 4, por 2.5 tenemos los 10 voltios. Este tiene las características. Aparte de que este multímetro pues le podemos hacer que nos mida nuestra frecuencia. Aquí tenemos la frecuencia, 60 ciclos en AC. Volvemos a nuestro medidor de AC, son 10.6 voltios. Bueno, eso está muy bien, este multímetro. Ahora tenemos aquí un multímetro muy barato, pero muy práctico. Y tenemos que también este multímetro tiene las características de medirnos en AC. Aquí tiene su voltaje en AC, en un rango hasta 10 voltios en AC. Nos ubicamos en nuestro lector que nos dice que aquí mide el AC y nos dice para medir AC en 10 voltios es aquí. Entonces aquí tenemos la interpretación y tenemos 10 voltios en AC. Si movemos nuestro selector al rango de 50 voltios, entonces ya nos ubicamos en el lado de 50 voltios, que viene siendo exactamente aquí, arriba de los 250, 40, 30, 20 y tenemos 10 voltios en AC. Esto estamos midiendo en una frecuencia de 60 ciclos, 10 voltios AC. Este es un multímetro análogo. Y aquí tenemos el multímetro
que a muchos nos ha interesado últimamente, ya que tiene las características de ser muy viejo. Este multímetro tiene aproximadamente casi los 40-50 años. Este multímetro es a base de bulbos, tiene bulbos en operación. Entonces este multímetro nos da la característica de leernos una señal compleja. Posteriormente vamos a comentar qué es una señal compleja, pero también tiene un lector en AC. Aquí tenemos nuestro lector, parece ser que no alcanza muy bien la luz. A ver si se alcanza a ver, parece que no. Pero tenemos un lector en AC. Entonces nuestro rango lo tenemos en 15 voltios. Y aquí está nuestro medidor en RMS. Dice, aquí puedes medir DC y también puedes medir RMS. Aquí puedes medir de 5 voltios y aquí 1.5. Y como tenemos un multiplicador, entonces tenemos que aquí son 15 voltios. Si nos guiamos a través de esta medida de RMS, llegamos a los 14, 13, 12, 11, 10 voltios. La exactitud de este multímetro tiene que ver también con la frecuencia. Este multímetro nos está marcando aproximadamente 9.9, que dentro de las especificaciones está muy correcto, no tiene problema. Ahora queremos saber el voltaje de pico a pico. Tenemos un lector de pico a pico que nos indica que en esta posición debemos de leer en 40 voltios de pico a pico. Un lector de 40 voltios de pico a pico, aquí tenemos el lector de 30 voltios de pico a pico y aquí tenemos un valor aproximado de unos 22, 25 voltios de pico a pico, 26, 27, 28 voltios de pico a pico. Entonces tenemos leyendo dos lecturas a la vez, una en voltaje de pico a pico y la otra en valor RMS, en donde tenemos 10 voltios aproximadamente, 9.9 voltios y tenemos 28 voltios de pico a pico aproximadamente. Nos guiamos a nuestro osciloscopio, buscamos la frecuencia a la que estamos trabajando, que ya la habíamos comentado, que es de 60 ciclos o 60 Hz, pero también tenemos nuestro voltaje en RMS, que son 10 voltios aproximadamente, 10.2 voltios, y su voltaje de pico a pico, el cual ya lo medimos con nuestro multímetro de válvulas, que son 28.2 voltios de pico a pico. Regresamos a nuestro voltaje y tenemos exactamente los 28 voltios de pico a pico. Entonces este multímetro nos está sirviendo para dos cosas. Una, como un lector de voltaje de pico a pico, y el otro como un lector al mismo tiempo de voltaje en RMS. Entonces seguimos aquí con nuestro flujo y nada más nos da voltaje de RMS. Bueno, pero te dice, aquí yo también te doy frecuencia. Bueno, pues están compensados los dos multímetros. Ahora, ¿qué sucede si yo incremento mi frecuencia? Yo lo tengo aquí en 60 ciclos, pero si la multiplico por 10, fíjense lo que sucede. 60 ciclos, la multiplico por 10 y ya tengo una frecuencia de 600 Hz. 600 Hz, aumentó mi frecuencia. Calibramos y nuestro osciloscopio ya tiene su voltaje, su frecuencia. Medimos, vemos la frecuencia 602 Hz con una voltaje RMS de 10 voltios y un voltaje de pico a pico de 28 voltios. Volvemos con nuestro multímetro flujo y tenemos a 600 Hz. Aquí está, 600 Hz, voltaje 10.2 voltios. Nos vamos aquí con nuestro multímetro analógico económico y nos dice también hay 10 voltios a 600 Hz. Marco y aquí está. Igualmente, AC 10 voltios. No problema.
Volvemos con nuestro BTBM, multímetro de válvulas, y nos dice sí, exactamente, pues hay 10.2, 10.4 voltios, 10.2 voltios. Pero también tenemos nuestro voltaje de pico a pico de 28 voltios de pico a pico. Estos son 30 y aquí son 28 voltios de pico a pico. Volvemos con nuestro generador de frecuencia y ahora multiplicamos por 100. Entonces, al multiplicar por 100, aumenta la frecuencia. Checamos nuestra frecuencia, qué valor tenemos. Y aquí está nuestra frecuencia, 6000 o 6 kilohertz. Aquí está, 6000 kilohertz, 6 hertz o 6 kilohertz. Disculpen ustedes. Ahora checamos nuestro voltaje en RMS y tenemos 10 voltios nuevamente. Y aquí tenemos nuestro voltaje de pico a pico, 28 voltios. Volvemos con nuestro multímetro. Así es, 10 voltios, 6 kilohertz. Muy bien. Volvemos con nuestro multímetro económico. Y aquí están 10 voltios. No es problema, 10 voltios. 10 voltios en los rangos selector, 10 voltios. Igualmente, 10 voltios. 10 punto cachito, ¿verdad? Nuestro voltaje de pico a pico sigue en 28 voltios. Y luego ya tenemos aquí nuestro generador y lo multiplicamos por 1000. Al multiplicar nuestro generador por 1000, ya aquí tenemos una frecuencia muy distinta. No es la misma frecuencia, es frecuencia diferente, y nuestra onda senoidal es la misma. Onda senoidal pura con una frecuencia de 60 kHz. Hay 60 kHz, una onda senoidal, un voltaje RMS de 10 voltios y un voltaje de pico a pico de 28 voltios. Volvemos con nuestro flujo y tenemos aquí 0.6 voltios. Aquí hay un problema con este multímetro. Checamos nuestra frecuencia y sí, exactamente hay 60 kHz. Dice el multímetro, sí hay 60 kHz, pero el voltaje es de 0.6 voltios. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo checo mi multímetro económico y me dice aquí 10 voltios en AC. Muevo mi frecuencia y sí dice, hay 10. Perdón, mi selector, y hay 10 voltios en AC. Me voy con mi multímetro de válvulas y me dice, sí, hay 10 voltios RMS en AC. Y hay un voltaje de pico a pico de 28 voltios de pico a pico. Entonces aquí, este multímetro ya no nos está siendo útil para una frecuencia tan alta. Una frecuencia de 60 kHz. Y entonces ya tenemos 60 kHz, pero pues ¿qué podemos seguir haciendo? Este tiene un rango máximo de capacidad máxima, nuestro generador, hasta darnos los 100 kHz. Es nuestra capacidad de frecuencia máxima, 100 kHz. Aquí está, 100 kHz, onda senoidal. Checamos nuestro voltaje RMS. Dice hay 9.85 voltios, 9.86. Nuestro voltaje de pico a pico es de 27.8 voltios, 9.86 voltios. Acomodamos que nos indique 10 voltios RMS, nuestros 28 voltios de pico a pico, nuestra onda senoidal. Y nuestro multímetro Fluke, ponemos nuestro frecuencímetro y ya ni siquiera mide la frecuencia. Este multímetro ya no tiene capacidad para medir una frecuencia de 100 kHz. Entonces, lo cual significa que ya nada más hasta ahí llegó. Y un voltaje alterno de 490
milivolts. Pero yo aquí tengo en un multímetro analógico económico, tengo 10 voltios en RMS. Muevo mi selector y exactamente tengo mis 10 voltios RMS. Me voy a mi multímetro de válvulas y el multímetro de válvulas me indica 10 voltios también. Y nuestro voltaje de pico a pico nos indica 28 voltios. Entonces, ya este multímetro ya no nos sirvió para una cuestión electrónica. Posteriormente vamos a checar cómo es que podemos leer una señal compleja. La señal compleja la vamos a especificar en nuestro próximo tutorial. Muchas gracias.